Bueno, vamos a empezar. Esta es la primera conferencia dentro del ciclo de conferencias del Instituto de Psicoterapia Relacional. Voy a pasar a presentar después a Arnoldo Lieberman. Es un gran placer que Arnoldo esté con nosotros. No es la primera vez, pero hace un tiempito ya que vino por nuestra casa y antes que nada quería presentar también el ciclo. Todos los años intentamos dar un tema unificador al ciclo de conferencias, luego bueno, también dependiendo de la conveniencia de las personas, de los conferenciantes disponibles, pues vamos adaptando también ese tema. El nuestro de este año tiene que ver con la figura tremenda, es decir, dentro de nuestro desarrollo psicoanalítico, pues, ¿qué os voy a decir de la importancia que tiene la figura de Freud? Es decir, es algo ineludible, inevitable y fundamental. Y elaboré este pequeño texto de introducción para el ciclo que paso a leeros. Mucho se ha dicho de nuestro desacuerdo con elementos esenciales de la bruja metapsicológica, como Freud la llamaba. Sin embargo, después de un siglo nos movemos en la confusión sobre qué es lo que se mantiene de su obra ciclópea. Se trata de la confusión de la posmodernidad que, tras desechar acertadamente las verdades trascendentes y eternas, nos deja en gran medida huérfanos de apoyos. Este ciclo de conferencias va dirigido a sentar las bases de nuestro modelo relacional, dando un paso atrás para ver mejor dónde estamos y tratar de intuir hacia dónde vamos. Pretendemos, por tanto, hacer un repaso de Freud desde la perspectiva relacional y desde el enfoque cultural de la época y el enfoque cultural actual. Arnoldo Lieberman, aquí presente, que agradecemos mucho su colaboración con nosotros y su gran calidad intelectual y de comunicador, nos va a hablar de aspectos más culturales de la Viena de la época de Freud, que la frase se ha quedado ya acuñada, lo de la Viena finisecular, esa Viena. A mí me sale lo de la Viena de Wittgenstein, con ese libro que se hizo también tan famoso, gran contemporáneo de Freud, como muchos otros. Es sorprendente la cantidad de grandes pensadores que surgieron en aquella época. Arnoldo casi es un pensador que abarca hasta aquella época y la época actual. Arnoldo es un gran conocedor de la Viena a fin de siglo y tiene entre sus datos curriculares, entre sus grandes factores y aspectos intelectuales, tiene lo de ser evidentemente médico psicoanalista, pero es escritor, actualmente es asesor del Centro Cultural del Teatro Real de Madrid, y durante varios años fue profesor en el curso de posgrado de Psicoanálisis y Psicoterapia de la Universidad Complutense. Es también premio Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, premio del Fondo Nacional de las Artes, premio Jano de Medicina y Humanidades en Barcelona, premio al Humanismo en México y autor de diferentes libros. Es decir, hace un momento estábamos hablando y me está hablando de trabajos y de trabajos publicados abarcando prácticamente todos los temas. Has hablado de un libro sobre Heidegger, de otro sobre Wittgenstein. Es conocido por el último texto publicado a tientas, Hermano Kafka, y también de un librito que hemos manejado mucho por estos lares, que es Freud, el judío que regresó de Egipto. Con esto, y reiterando los agradecimientos, doy paso a su intervención, a su conferencia de hoy, que se titula Freud y el otro yo de Freud. Cuando termines, ya sabes que haré un pequeño resumen de cosas que se me han ocurrido y tendremos un debate con la audiencia presente y con la audiencia online. Perfecto. Muchas gracias. No hay de qué. Buenas tardes. Aviso para navegantes. Esta conferencia no sigue un orden cronológico ni biográfico, sino que los comentarios y las impresiones solo tienen en cuenta la temática que abordamos. No se trata de una iluminación sagaz y unitaria, sino de chispazos ocasionales, fragmentos de vida, un orden múltiple o un desorden contenido,
Además, sería incoherente para mí tratar de explicar la personalidad de uno de los más notables insurrectos del pensamiento, que a la vez fue nuestro preceptor. Solo intentaré dar unos pantallazos, unos vislumbres de su existencia que simbolizan no solo el itinerario de un genio, sino el contexto de una época que signó la vida de sus habitantes, un modelo para armar, singularmente expresivo y conflictivo a la vez. Insisto, esta conferencia no tiene nada que ver con códigos establecidos ni normas superyoicas. Para bien o para mal, es única e irrepetible, y no actúo siguiendo solo un mandato, sino un deseo concedido. Quiero aclararles que he tratado de ser lo más comunicativo posible y he atendido a diversas vertientes que permitían ese afán. He seguido el sendero de mis interrogantes y perplejidades con el intento de abrir un rato de reflexión, y he desistido de la búsqueda de certezas definitivas que en algún momento de mi vida creí que existían. Con el correr de los años, las preguntas han aumentado mucho más que las posibles respuestas, y el terreno ignorado y por conquistar se ha hecho cada vez más ancho y ajeno. Por eso no anticipo ningún resultado, solo planteo el enigma de una vida que espero que entre todos podamos iluminar con una hipótesis viable. Y por fin, si el programa de una disertación enfatiza que debe comenzar a tiempo y finalizar a tiempo, debo reconocerles que no tengo la menor idea de en qué momento bajaré el telón, o si finalmente bajará solo con el desagrado del expositor y espero que de ustedes mismos. Fascinado por la palabra de un Dios íntimo que nos proporcionó una nueva visión de la vida, donde un impulso ciego y oscuro debía ser esclarecido para hacernos menos huérfanos y más creativos, se trata de profundizar en el corazón de las tinieblas, como dice Nietzsche, sabiendo que nada volverá a ser como antes, que el camino de la vida no se encuentra, se crea. Leer a Freud es elegir un maestro, pero no para utilizarlo de guía, sino para que sea el detonante de una formación emancipadora, libre e innovadora. Por eso no planteo ningún resultado, solo el enigma de una vida que a todos nos importa y el tránsito por ideas con las que Freud intentó establecer una legislación en el psiquismo, allí donde primaba el desgobierno. Existe una humorada que es la esencia misma de lo que quiero decir. Un Mercedes-Benz último modelo, conducido por un acicalado sujeto, se pierde en el bosque. Al ver a un vagabundo sentado al borde del camino, le pregunta: ¿puede decirme dónde queda la gasolinera más cerca? El vagabundo responde, encogiéndose de hombros: no sé. El conductor insiste: ¿sabe usted cuál es el pueblo más cercano? El hombre responde, encogiéndose otra vez de hombros: no sé. El sujeto, ya un poco nervioso, le dice: ¿sabe usted cómo puedo salir del bosque? Y el hombre, encogiéndose nuevamente de hombros, dice: no sé. El sujeto, ya totalmente nervioso, exasperado, le dice: usted no sabe nada de nada. Y el vagabundo responde: es verdad, pero yo no estoy perdido. Cuando escuché por primera vez este cuento, apenas inmediatamente, en su contraparte, me acordé de otra frase: no preguntes nunca por tu camino a quien lo conoce, porque no podrías perderte. Es un pensamiento del rabí Nachman de Braslav. Entre estas dos instancias, en constante vaivén, se tambalea mi mundo interno. El sujeto constreñido a una conducta determinada y el vagabundo que no necesita saber a dónde se dirige. La obsesiva búsqueda de un camino en uno y la dejadez esencial puesta en el azar en otro. Uno encara la preocupación por la falta de certeza, el otro la despreocupación por ella.
Uno, el desaire por el significado, el otro, la angustia por el significante. Para más INRI, pensé en aquella definición de Manuel Levinas. El cuestionamiento de mi espontaneidad por la presencia de otro se llama ética. Esa ética que mi propia abuela, mi propia Bobe, como decía yo, me enseñó a aceptar, que estamos llamados por el otro y por nosotros mismos a responder y mitigar el sufrimiento. Y si eso es posible, a reparar el mundo, a conquistar a través de la realidad y a veces a costa de perder el sueño. Esquemáticamente, estas son las dos vías que puede ofrecer el bosque de la vida. No es el sujeto del Mercedes-Benz el que indica el camino, pero tampoco es el vagabundo el que resuelve el intríngulis. ¿Cuál de los dos es más ajeno o enigmático? No sé. Quizá los dos, o quizá ninguno. Una conferencia padece de estos mismos vaivenes. La ambivalencia que nos acompaña de la cuna a la sepultura y que a veces son puertas que se abren y a veces que se cierran. A veces son ese claro del bosque del que hablaba Heidegger y a veces, como le sucede al del Mercedes, una pregunta sin respuesta. Para más INRI está el escucha, ustedes, que interroga, que se revuelve frente a los estereotipados y que cuestiona lo más de lo mismo, que rechaza la inmovilidad. Cuando se asiste a una conferencia, es lógico pretender un camino desconocido, que va y viene, que duda y busca, que ansía hablar con el otro y que aprende a no tener razón, que intenta llegar al límite del caos, pero no dejarse invadir por él. Un tema como el de hoy debe admitir también las dos vertientes, por lo menos, la significación del sujeto a dibujar, que retrato a pantallazo por razones de tiempo, y la influencia del entorno, la importancia del contexto que ayer por la tarde, en la presentación de su libro, comentaba Carlos Rodríguez Sutil y que es sustancial a esta disertación. Para mí, en el caso de Freud, el contexto cumple prolijamente el aforismo que dice no hay texto sin contexto. La sociedad que rodeó a Freud es quien marcó los atributos de su pensamiento. Por eso ella es protagonista de estas palabras. Te hago 4 citas que enmarquen estas palabras. No existe en Europa, en todos los dominios del arte, de la investigación, de la ciencia, de la vida, un solo hombre notable cuyas ideas no hayan sido directa o indirectamente, de buena o mala gana, influenciadas de modo sustancial por el pensamiento de Freud. Cuando busco un símbolo para el concepto de coraje moral, el único heroísmo en la tierra que no reclama víctimas ajenas, veo siempre ante mí el bello, claro y humano rostro de Freud, con sus oscuros ojos y su mirada sincera y serena. Stefan Zweig. Un analista de la cultura, Freud, un gigante del pensamiento que se enmarca entre los grandes pensadores del siglo XX. Su grandeza está en su visión de la condición humana. Joan Carles Mérich, filósofo catalán. Tercero, si hubiera nacido objeto, sería objetivo. Pero como nací sujeto, soy subjetivo. José Bergamín. Y cuarto, una pregunta es el trofeo conquistado después de muchas respuestas. Santiago Kovatlov. Estas palabras de inicio de la programación docente de Agora, que mucho agradezco que me hayan elegido para esto, no son una búsqueda de novedad, ni de juicios inéditos, lejos de mis posibilidades, sino la obediencia a un mandato ético y esencial. Recordar a uno de los grandes revolucionarios del pensamiento, Sigmund Shlomo Freud. Sigmund Shlomo, hasta que a los 19 años cambió por Sigmund, porque el nombre Sigmund era usado deleteriamente por los detractores antisemitas, y él decidió subirse sobre un personaje de la tetralogía wagneriana. Se trata de transitarlo en la medida de mis limitaciones, insisto,
con la finalidad de rendirle homenaje y obedecer al imperativo de la memoria. Debo confesar que pese a lo enmarcado y previsible de mi exposición, no puedo dejar de temblar en el sentido que le da Jacques Derrida al verbo tremar y rememorar aquello de Pepe Bergamín. Sentir es pensar temblando. No podemos no temblar, no titubear en el momento de pensar, de escribir y sobre todo de tomar la palabra para decir algo sobre un ser tan soberano. Se ponen en juego todos los sentidos del temblor, sobre todo la esencia que quiere expresar este tremar. Tremar no es consecuencia de una imposición superyoica, es un emergente de la responsabilidad de hablar desde la modestia, desde el pudor, desde la honestidad y desde el valor, ahí donde se instala el miedo, sobre alguien que ocupa nuestra admiración. En inglés, falter es dudar, tartamudear, balbucear, claudicar, hablar con voz entrecortada, sentir un escalofrío entre la necesidad de tomar conciencia del compromiso, de este tributo que uno quiere rendir. En mi infancia se decía bambolearse de miedo. Pero no quiero exagerar. Hacer uso de la palabra en circunstancias como esta es una experiencia imaginativa del temblor, porque es la vivencia de nuestra limitación ante una vida con un pasado irreversible, un presente jubiloso y un porvenir imprevisible. Poder hacerlo es privilegio que me festejo, aunque las palabras nunca digan del todo lo que se desea decir. Es concederme el derecho de hablar y saber de lo fugitivo, de lo pasajero de tal cometido, de lo frágil del mandato que me han otorgado, pero también de la trascendencia de ponerle palabras a un juicio que deseamos auténtico. Todo temblor, de manera real o metonímica, es el nombre que toma aquello ante lo que siempre nos estremecemos, lo sepamos o no. En todo otro, como todo otro que es, hace convulsión, como decía Emmanuel Levinas. Y hablar del otro de Freud produce el mismo tiritón que debió sentir Pablo de Tarso cuando hablaba del Dios oculto, secreto, ausente o misterioso. Estas dosis mucho más homeopáticas y modestas como son las mías, se trata de lo mismo, pero no para matar al Padre, sino para asombrarnos sobre el portento de sus persistencias, de que con el correr de los años su presencia sea cada vez más obstinada, que su pensamiento insista en perseverar para que el absurdo del mundo del que hablaba Albert Camus tenga algún sentido. Marc-Alain Wagnin lo dice respecto de su lectura. No debe cerrarse el libro para hacer de él un manual, sino abrir la mano para hacer de él un significante múltiple, una mirada hacia todas partes. Digo yo, no se trata de freudolatría, sino de sabiduría, porque leer sobre Freud no es lo mismo que leer a Freud. El ser humano no posee claves hermenéuticas para encontrar un sentido definitivo a nuestra vida, pero nos sentimos obligados a buscar esa clave porque todas partes, en los instantes más inesperados, nos estallan preguntas que somos incapaces de responder de una vez y para siempre. Unas preguntas que querríamos dejar de hacernos, pero que no podemos ignorar. Y cuanto más polifacética y más inescrutable es la pregunta, más nos aferramos en darle una respuesta, una réplica válida, y quizá muchos de nosotros aprendimos esto con Freud, quien en épocas difíciles para el pensamiento se decía que era un aventurero. Él se autodesignaba a sí mismo así, que en el sentido que Rimbaud daba la palabra, significaba un visionario, es decir, alguien que ve lo invisible y oye lo inaudible, como dijo André Breton. Podríamos incluso pensar en el mito del conquistador, al que el mismo Freud alude en carta a su amigo Fliess, cuando cree no ser ya un científico, sino un trotamundos, un aventurero en la medida que lo que guía a él es una idéntica curiosidad, audacia y tenacidad en busca de horizontes y empresas como son los aventureros.
junto a otros aventureros de aquellos años. Kafka con sus profecías, Hugo von Hofmannsthal en su carta a Lord Chandos, las efusiones cotidianas y sarcásticas de Karl Kraus en su periódico La Antorcha, el Tractatus de Wittgenstein y la muerte de Virgilio de Hermann Broch, todos pueden ser leídos como glosas del problema kafkiano, todos intentos de ver lo invisible, de buscar respuestas inciertas, pero dictamen al fin de una requisa que necesitamos hacer. Se trata de cruzar el desierto o subirse a la barca de Caronte para una navegación de largo recorrido, un viaje iniciático en búsqueda de lo desconocido. El Aqueronte es en la mitología griega el río de los infiernos y también el lugar de donde salen fantasmas que son enviados a los mortales para engañarlos. Freud asumió el riesgo de la razón en un empeño de cartografiar el caos que vivía el mundo y que, como dijo Vladimir Nabokov, debe ser leído con la médula espinal y con el afán de tocar, siquiera con la punta de los dedos, su corpus teórico. Se trata de abrir la puerta y entrar. La ruta que va de Freud a Freud es una habitación de espejos. Pues bien, ese balbuceo es el que produce lo que en tiempos vieneses del mundo de ayer se llamaba la religión del genio, que veía a los creadores como seres clarividentes que eran capaces de plasmar lo que otros no alcanzaban a ver. Esa excepcional conjunción de circunstancias que se dieron en aquel momento, donde una ciudad, la Viena de finales del siglo XIX e inicios del XX, no consciente de su amenazante desarrollo histórico, vivía del pensamiento, la literatura y la música, y hasta del Schlamperei, como decía Freud, es decir, simultáneamente del descuido, del abandono, del desorden y de la chapuza. Una ciudad que solo tenía ojos para libros y cuadros, señaló Stefan Zweig, y no caíamos en la cuenta de que los cambios que se produjeron en el ámbito de lo estético no eran sino vibraciones y síntomas de otros, de un alcance mucho mayor, que habían de conmocionar y finalmente destruir el mundo de nuestros padres y el mundo de nuestra seguridad. Para aquellos vieneses negadores, esquivos protagonistas de su tiempo, siempre había un lugar para el deseo de vivir. Dice Karl Schorske, autor de un famoso testimonio de la Viena finsecular, que allí nació el hombre psicológico, que se produjo paralelamente en el psicoanálisis freudiano, las pinturas de Gustav Klimt, la literatura de Hugo von Hofmannsthal o Arthur Schnitzler, y derivó finalmente en las explosiones de la cultura tradicional en la obra de Kokoschka y Schoenberg. Lo que se proscribió por rutinario y reiterativo fue el elemento inteligible. No más la melodía en la música, el parecido en el retrato o la comprensibilidad en la lengua. En aquellos años se publicaba la carta de Lord Chandos de von Hofmannsthal, auténtico requiem de la palabra válida, hito esencial en la historia del sentido del lenguaje y en el que nunca se podrá sustituir lo vivido por lo afirmado. Nuestro decir es incapaz de decir. No puede expresar la sintonía profunda de lo viviente. No puede expresar la sinfonía profunda de lo viviente, ni a veces a través del poeta Hofmannsthal, porque Hofmannsthal sabe que aún no hemos aprendido el lenguaje que pueda decir lo que es y no lo que pensamos que es. Todo se ha vuelto tibio y desencantado. Ya nunca más un poeta al percibir una nube se vuelve nube. Nunca más, como dice Borges, decir Nilo es navegar por el río Nilo. Freud, el espíritu más agudo de nuestro tiempo, según Zweig, ya vaticinaba lo que se avecinaba, y esencialmente el predominio de los instintos sobre la razón, una de las referencias sustanciales enfrentadas por la subversión freudiana. Fue en el exilio en Londres de ambos que Zweig le presentó a Freud a Salvador Dalí, quien arrancó al maestro estas palabras:
Hasta ahora me sentía inclinado a considerar a los surrealistas que al parecer me han elegido de santo patrón como chiflados incurables. Sin embargo, el español, con sus ojos cándidos y fanáticos y su indudable maestría técnica, me ha hecho reconsiderar mi opinión. Dalí quedó encantado que Freud lo hubiera calificado de fanático y desde entonces lo repitió siempre en toda oportunidad. En cuanto al retrato, Dalí realizó convencido del tremendo parecido que había entre Freud y un caracol. El resultado fue un dibujo que presentaba a un anciano débil y cansado con una espiral marcada sobre la cabeza. Dado el aspecto del cuadro, Zweig decidió no mostrárselo a Freud para evitar nuevos sobresaltos en la frágil salud del anciano doctor. Dalí, clarividente, se adelantó a la muerte del maestro. Es así, Freud murió un año después. Les digo algunas pocas palabras sobre el contorno histórico que signaba la Viena de Freud. Cualquier consideración tiene que comenzar en el año 1848, que es el año de la Revolución. Ese año la insurrección que había estallado en febrero en París llega a Viena, una revolución burguesa o democrático-burguesa cuyos principales agentes eran los estudiantes, los artesanos, los obreros y sectores de la burguesía liberal, a la que se unió la nobleza húngara. Este periodo dura hasta 1897, los 3 lustros que conducen al fin del imperio. El estallido de la Primera Guerra Mundial, la muerte de Franz Joseph, el emperador, en el 16, la revolución en el 18 y la proclamación de la República y finalmente en 1938 el Anschluss, es decir, la anexión de Austria a la Alemania de Hitler, que condujo a Freud a establecerse en Londres, donde moriría un año después. Nacido en Moravia en 1856, moría en Londres en 1939. Fue llevado a Viena a la edad de 3 años y era un vienés de los pies a la cabeza, como decían sus hijos, aunque él declaraba al respecto: que me acusen de vienés es tan solo un recurso eufemístico de otra acusación que nadie se atreve a hacer abiertamente, que soy un judío. Lo cierto es que Freud enfatizó que la resistencia del miedo, la resistencia del medio, por favor, Viena consideró el psicoanálisis como un subproducto cultural y ninguneó su presencia. Esto fortaleció la ambición de Freud y lo hizo más fuerte en su convicción de que traía la peste. Mientras elaboraba el concepto de resistencia, Freud enfrentaba 2 tipos de intensas intransigencias: el plano teórico-político de la resistencia de la cultura médica vigente frente a sus descubrimientos y la resistencia de una sociedad marcada por el antisemitismo y la consiguiente dificultad de aspirar a la docencia universitaria. El famoso numerus clausus: solo un 2% del estudiante universitario podía ser judío, medida que regía también en países como Polonia y Rusia y también para docentes. De ahí la identificación de Freud con Eneas, héroe de la guerra de Troya, ancestral progenitor de los romanos, visionario y profeta de un mundo desconocido. Y de ahí que el epígrafe al libro germen del psicoanálisis, el psicoanálisis de los sueños, cimiento y sostén inicial del edificio psicoanalítico, donde Freud puso en primera página como pensamiento inaugural: si no me atienden los dioses del cielo, agitaré a los del infierno. Dice exactamente, extractado de la obra de Virgilio la Eneida, verso 310. Si no logro mover a los dioses del cielo, moveré en mi favor al Aqueronte. Virgilio hace referencia así a los dioses del infierno, porque Aqueronte, reitero, es el río de las almas que van al infierno y que deben atravesarla con la barca de Caronte. Es un río estancado, de márgenes fangosas y cubiertas de cañaverales, un pantano insalubre en un paisaje desolado. Con la edición de este verso, Freud alude a un texto conocido por el lector de entonces
y propone una metáfora de lo que concibe como una partición entre el mundo de arriba, la conciencia donde reina la razón y la claridad, y el mundo de abajo, es decir, el inconsciente, la parte caótica, irracional y sombría que subyace debajo de la conciencia. Ese espacio de tinieblas dispuesto en cualquier momento a invadir la conciencia para propiciar los peores estragos. Confirma esta lectura el hecho que Freud vuelve a citar el mismo verso en las últimas páginas de la interpretación de los sueños, para referirse al inconsciente y su incontenible irrupción durante el sueño. Lo hace inmediatamente antes de decir: la interpretación de los sueños es la vía regia que lleva al conocimiento del inconsciente de la vida psíquica. Freud también le atraía la leyenda que dice que Orfeo debió cruzar 2 veces dicho río en búsqueda de su amada esposa Eurídice. El héroe desciende a los infiernos con los acentos de su lira y encanta a los dioses diabólicos con esa música. Por un instante se suspenden las torturas de los condenados. Los dioses deciden devolver a Eurídice la vida, pero bajo una condición que seguramente algunos de ustedes conocen: que no se vuelva a mirarla hasta salir de ese reino. Orfeo no soporta la duda, no se habrán burlado de él, y antes de cruzar el límite, se da vuelta para mirar si Eurídice le sigue y alcanza a ver cómo la imagen de la amada se desvanece y muere por segunda vez. La oportunidad pasó y Orfeo no podrá nunca más ingresar en el infierno a devolverle la vida. Freud no olvidó nunca esto, como su inclinación por la mitología y la historia griega fue inquieta y apasionada desde muy joven. En la anécdota que un día le cuenta el padre sobre haber sido víctima de un acto antisemita y en el que cayó y obedeció por miedo, escribe Freud: eso no me pareció heroico. E inmediatamente se identificó con el héroe semita Aníbal, quien había jurado ante su propio padre en el altar doméstico que se vengaría de los romanos. Desde entonces, escribe Freud, Aníbal tuvo un lugar en mis fantasías. Numerosas anécdotas acerca de su juventud testimonian esa inclinación del maestro. No solo su identificación con Eneas o con Aníbal, sino el hecho que incitara a sus padres a llamar a su hermano menor Alexander, en admiración a Alejandro el Grande, héroe militar de las victorias macedónicas. Ernest Jones, en su biografía monumental sobre Freud, pone el énfasis en las fuentes científicas del pensamiento freudiano, sobre todo su interés por la anatomía y la fisiología, destacando la influencia de la tradición positivista. Sin embargo, la lectura de la correspondencia de Freud con sus amigos íntimos, especialmente con Eduard Silberstein, con quien estudió el español para poder leer el Quijote, y con Wilhelm Fliess, que sostuvo la bisexualidad de todo ser humano y que Freud incorporó a su teoría, demuestra lo contrario. La redacción de dicha correspondencia es contemporánea a sus búsquedas y comprueba la amplitud de sus lecturas e intereses en el campo humanístico, su verdadera pasión por la literatura, la filosofía y la mitología. Estudios recientes señalan que se entiende mejor a Freud en su relación con los movimientos del romanticismo alemán y la filosofía idealista que con el positivismo científico. A lo que se suma el atribuirle un lugar central al rol que ocupa el lenguaje y el discurso de la creación, es decir, en el contexto de la cultura vienesa, un siglo, como señaló Bruno Bettelheim, muy pródigo. Conforme con la tradición homérica, en la Eneida los dioses se oponen sobre si intervienen de modo constante o no en los asuntos humanos. En nuestros términos psicoanalíticos se puede entender como personificaciones de fuerzas que nublan la mente, arrebatan el entendimiento y perturban la conducta. Dice André Green, Freud era no solo un hombre de cultura, sino de su cultura. Judío por nacimiento, alemán por azar y griego por elección. Esta última preferencia no fue patrimonio solo de Freud,
sino de Lessing, de Goethe, Hölderlin, Hegel y hasta el mismo Nietzsche, aquellos que buscaban en el mundo antiguo un modelo de belleza, grandeza y serenidad. En carta a Fritz del 30 de enero de 1989, escribe Freud: mi preferencia por lo prehistórico en todas las formas humanas no ha tenido variación. El hombre de los lobos, uno de sus pacientes conocidos, describió la consulta de Freud no como una oficina de médico, sino como el estudio de un arqueólogo. Freud, un adelantado a su época, creía posible recobrar el mundo perdido, leer más allá de lo legible y echarle mano al misterio de la mente. Este comentario esquemático acerca lo que implica la cultura clásica en el pensamiento de Freud y nos permite acercarnos con otra mirada a su búsqueda, donde abundan referencias de diversa índole de autores tópicos antiguos. Su pasión y su fascinación por las antigüedades, ruinas y objetos del pasado que se exhuman del polvo, recubiertos y modificados por el paso del tiempo, hacen de Freud no solo un detective de la psiquis, sino un arqueólogo vehemente y agradecido. Por eso no hay en mi posición pensamiento inédito, porque ya no es posible, sino una veneración continuada y mi convencimiento incanjeable. La actualidad no significa solo las vivencias del presente, sino igualmente la de un pasado alimenticio, de un pretérito docente y de pensadores que profetizaron y dibujaron lo que hoy estamos viviendo. El mérito de Freud, ya lo sabemos, fue encontrar un método válido de investigación absolutamente original en sus concepciones, que impulsó la indagación del inconsciente, en el sentido de trazar leyes que permitieran un conocimiento más profundo y dinámico de sus mecanismos. Su revolución ideológica en el campo de la ciencia y el pensamiento fue darle la palabra al otro, tratar de saber qué es lo que realmente decía, qué había oído y obedecido el niño de nuestra infancia, qué orígenes mitológicos tenía aquella palabra, qué había de porfía profunda en el arrendamiento de nuestros deseos con fines de convivencia moral, qué escenas imaginarias alimentaban nuestra escena presente, quién era ese junco pensante que sabía engañarse a sí mismo con mucho más éxito que los cotidianos y formales engaños a nuestros semejantes. ¿Qué escrúpulos, qué prejuicios impedían a la ciencia buscar auténticamente la verdad? ¿Qué dualismos regían nuestra vida interior, consciente, inconsciente, pulsión, represión, principio de placer, principio de realidad, pulsión de vida, pulsión de muerte, mala fe y amor, arte y neurosis? Todo era en Freud un interrogante, una paciente y minuciosa curiosidad, siempre insatisfecha por lo que el ser humano manifestaba y dejaba de manifestar, entre su decir y su silencio. Mi abuela llamaba esto barullo metafísico, y quizá lo era dentro de un desordenado orden o un caos organizado. Es cierto, la condición de Freud hizo que mi abuela dijera: cuídate, por algo Freud se sentía Moisés. Es cierto, marcó su obra como lo muestran algunos textos célebres como Moisés y la religión monoteísta y la continua referencia al personaje bíblico a lo largo de su obra, con el que se identificó en numerosas ocasiones. Quizá Moisés es la elección de Freud como identificación postrera de su perplejidad y de su lucha fracasada o no por esclarecer el psiquismo humano, es decir, por llegar a la tierra prometida a la que no llegó, como sucedió con el mismo Moisés que quedó a las puertas de ella. Podría considerarse a Moisés como uno de los otros yo de Freud, como Aníbal y como Eneas. El sabio maestro, con su investigación sin igual, divide en dos la comprensión del ser humano. Vivía en Viena, una ciudad que producía lo mismo de lo que se burlaba, invocaba lo mismo que negaba, dibujaba lo mismo que reprimía.
esa Viena que hoy no puedo por razones de tiempo transitar detalladamente y que no solo contaba con Freud su origen familiar bastante pobre, por otra parte, sino que la ciudad de los ensueños, como se la llamaba en 13 idiomas distintos, resultado de la etnia de sus habitantes, inconcebible sin la presencia de Arthur Schnitzler, a quien Freud distinguía con su admiración y amistad, fascinado de que un novelista se adelantara a él en la etiología de las perturbaciones mentales y a partir de los traumas sexuales. Aquel era un tiempo inconcebible sin la presencia también de Karl Kraus, editor de la revista Die Fackel, la antorcha, auténtica voz ofídica del periodismo vienés, inconcebible sin la presencia de Ludwig Wittgenstein y Joseph Roth, grandes testigos del agónico imperio finisecular. Es inconcebible también sin la presencia del más significativo lírico de la Viena 1900, Hugo von Hofmannsthal, un Hoffmann descendiente como todos los demás de familia judía y que en este caso el emperador había otorgado la partícula de von, alargado su apellido en razón de sus servicios al imperio. Puedo mencionar también a Otto Weininger, que escribe su obra Sexo y Carácter antes de suicidarse a los 27 años en la casa donde murió Beethoven. En el campo de la música, Cómo pensar Viena sin la presencia de Gustav Mahler y Arnold Schoenberg, auténticos arúspices del pentagrama moderno. Como Moisés, Freud quería a la vez ser fiel a la memoria y a la autenticidad, ser fiel a la historia. Detrás de todo lo pensado de lo que Foucault llamó el coraje de la verdad, cosa que el mismo Freud admitía en respuesta a una carta de Albert Einstein, le decía: yo no considero uno de mis méritos decir siempre la verdad en la medida de lo posible. Se ha convertido en mi oficio. Mafalda lo llamó sincericidio. Todos sabemos que la verdad como un absoluto no existe. Que si podemos comprender que un investigador, llevado por su pasión y su curiosidad y por su inclinación manifiesta a dar fe de sí mismo y de su sed de conocimiento, puede exprimir ese sentido de verdad absoluta como incentivo a sus investigaciones, objetivo lejano y quizá inalcanzable, pero siempre estímulo príncipe para pensar y reflexionar. Señalo solamente que en la Alemania de Weimar, la cuna de Goethe y Schiller, gracias a su notable capacidad estilístico-literaria, Freud recibió el más preciado premio, el premio Goethe de la ciudad de Frankfurt. Solo hubo una ciudad que no se ocupó de ese premio: Viena. Cuando Freud cumplió los 70 años, fue saludado por todo el mundo intelectual, no solo europeo, pero no tuvo ninguna repercusión en la ciudad donde vivía. Cuando cumplió 80 años, fue saludado por H.G. Wells, Romain Rolland, Virginia Woolf, Thomas Mann, Jules Romens, André Gide, Arnold Zweig, Aldous Huxley, James Joyce, Sandor Malay, Roberto Musil, Albert Schweitzer, Frank Werfel y otros más. Más de 350 personalidades internacionales de la ciencia, las artes, la sociología, la antropología y el periodismo. Le enviaron una carta grupal que decía: yo sé que no le gusta que se celebre su día, pero el egoísmo de la naturaleza humana que usted conoce tan bien reclama un derecho. Es sobre todo nuestro un día de agradecimiento de todos los intelectuales de la Tierra. Nosotros, que en principio no consideramos gratos a los guías, entre comillas, seríamos sin embargo de lo más desagradecidos si no pensáramos con amor y gratitud en aquellos que nos han guiado en el conocimiento del alma y del espíritu. Usted, maestro, fue uno de ellos. Stefan Zweig escribió estas líneas en nombre propio y de todos los citados antes, para festejar a ese hombre que, alterando las leyes de la perspectiva, vemos agigantarse su obra a medida que se aleja. Viena no se hizo eco de esta carta. La prensa cayó. En esa oportunidad, Thomas Mann dijo:
La idea del futuro es la que asocio más instintivamente con el nombre de Freud. Mientras en la Operplatz de Berlín, el 11 de mayo de 1933, Goebbels ordenó la quema de 20.000 libros que tituló Libros judíos, entre ellos las obras completas de Freud, por atentar a la destrucción del alma. ¿Qué progresos se están haciendo?, comentó Freud. En la Edad Media me hubieran quemado a mí. Hoy se conforman con quemar mis libros. No sabía que en ese mismo momento cuatro de sus hermanas, en los campos de exterminio y cámaras de gases de los nazis eran exterminadas. ¿Qué hacía de la ley de la razón instrumento insustituible de la interpretación de la vida? ¿Qué ponía en el reconocimiento del otro la condición de la supervivencia de la humanidad? Esto es lo que sabemos, pero sabemos también que Freud cerró su obra el 23 de septiembre de 1939 con estas dos palabras: guerra, pánico. Junto a Einstein había intentado frenar dicho aciago destino, pero todo fue inútil. Thanatos hizo de Europa un cementerio estremecedor. 60 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial y 83 millones en la Segunda. En ambas, la existencia de un antisemitismo militante para el que las grandes ciudades significaban en fugaces momentos un refugio. Es muy semejante en este aspecto la historia familiar de los Freud y los Kafka, que se trasladaron a Viena y Praga, respectivamente, porque allí reinaba ya un ambiente más liberal y menos desfavorable a los judíos. Para estos, el año de la revolución había traído consigo la legalización de los servicios religiosos, el fin de los impuestos especiales y la igualdad con los cristianos en lo relativo al derecho de poseer bienes raíces y a ejercer cualquier profesión u oficio, lo mismo que ocupar cargos públicos. Todo esto gracias a la mediación del emperador Franz Joseph. Hasta entonces todo esto estaba prohibido. Les doy un ejemplo simbólico. Hasta 1867 le estaba vedado a las familias cristianas emplear comadronas judías, porque no se podía permitir que una partera judía asistiera al nacimiento de un cristiano. Freud la llamó angustia de contacto. Los judíos veían en el liberalismo cierta protección ante las cruentas persecuciones a que habían sido sometidos desde la Edad Media. Freud se consideraba un viejo liberal y durante toda su vida consideró el catolicismo romano y ortodoxo como el principal enemigo de la emancipación de los judíos. Hasta los rabinos famosos de Viena apoyaban ese liberalismo, asilo espiritual de los perseguidos y puerto seguro y derecho a la libertad. Allí comenzó esa transformación de segunda generación, donde los judíos se hicieron proporcionalmente notables en medicina, jurisprudencia y literatura. Además, los salones literarios estaban dirigidos por mujeres judías de la gran burguesía, y el mismo Freud adquirió esa costumbre de salón de ideas y reunía todos los miércoles en su casa, tras la cena a sus discípulos, un pensador que abominaba de la vida litúrgica de lo social y, sin embargo, reunía semanalmente a este grupo interdisciplinario. En las pausas bebían café y probaban los pastelitos hechos por su esposa Marta Bernals. Luego se sumían en interminables debates sobre la necesidad de cuestionar la sociedad victoriana mientras fumaban sus imprescindibles puros. Cuando Freud llega a Viena, viven en ella 15.000 judíos, el 2% de la población más o menos. 10 años más tarde los judíos son 40.000 y en 1880 ya eran 72.000. Uno de cada 10 habitantes era judío y el 50% de los estudiantes de medicina eran igualmente judíos. En aquellos años no se había inventado el sustantivo antisemitismo y a los antisemitas los llamaban Judenfresser, devoradores de judíos. Austria-Hungría era un imperio cuyo himno nacional se cantaba en 13 lenguas, de allí la polifacética etnia, un imperio gobernado primeramente por Fernando I,
un deficiente mental, según el diagnóstico de la época, que curiosamente escribió un diario nada deficiente, tolerado desde 1830, y que fue obligado a abdicar en favor de Franz Joseph, que desde 1861 gobernó el imperio por la monarquía constitucional, con un parlamento de diputados elegido por dietas. Se trataba de una monarquía bicéfalo, que algunos escritores llamaban anarquía dual, donde Franz Joseph era emperador de Austria y rey de Hungría, con una completa autonomía de la nobleza magiar. Progresivamente y en medio de un extraño esplendor, se establecía una crisis progresiva del derrumbe paulatino del imperio, coincidente con la decadencia del liberalismo austríaco. Franz Joseph pasaba a ser una figura paternal, distante, pero necesaria. La cultura austríaca no era como la alemana, moral, filosófica y científica, sino sobre todo estética, y sus mayores logros correspondían a las artes aplicadas y escénicas, la arquitectura, el teatro y la música. Rubrica esta descripción con aquellas palabras de Roberto Musil. Franz Joseph, el emperador de opereta, el monarca de una circunstancia fantasmagórica, de esa Viena finisecular, que de su propia existencia hasta los más jóvenes dudaban. El emperador y rey de Cacania era un anciano caballero legendario. Es cierto que Franz Joseph era amado como un padre, pero la mayoría del pueblo no sabía si ese padre existía de verdad. Se trataba de un monarca abstracto, fantasmático, un rara avis que marcó la plural Austria de manera inequívoca. Llevaba en sí la significativa dignidad y el vacío de la soledad absoluta. Una novela de Joseph Roth, La marcha Radetzky, que hacia el final de sus páginas desarrolla la siguiente réplica. ¿Y por qué, con perdón, considera tan vano servir a la patria? Y la respuesta es, porque la patria ya no existe. Y agrega, nuestro siglo ha nacido ciertamente sobre los recortes de una decoración de opereta. Enmarcado por estucos y espejos rococó, los burgueses de Viena se hunden en el último vals. Entonces surgen los aguafiestas perturbadores. Arnold Schoenberg se hace resonar con su música dodecafónica. Arthur Loos despoja la fachada y abomina del ornamento. Gustav Klimt pone al desnudo el cuerpo de la mujer. Freud da lugar al inconsciente sobre su diván en un auténtico épaté le bourgeois. Musil estigmatiza a Cacania y Krauss insulta a sus contemporáneos con su despiadada crítica de la prensa sumisa. El Art Nouveau y la Young Viena asedian el fin de siglo. Muchos de estos innovadores se suicidaron. Eran demasiado jóvenes en un mundo demasiado viejo. Voy a darles un curioso y significativo ejemplo de aquellos años, que es real y a la vez simbólico. La pareja que gobernaba el imperio era un matrimonio no deseado, mientras que para Franz Joseph, Sicilia emperatriz era su sueño anhelado, él para ella era un estorbo. Cuando una vez le preguntó qué regalo quería para su cumpleaños, ella respondió seriamente, un manicomio bien equipado. El emperador, siempre obediente a los mandatos de la mujer de la que estaba muy enamorado y acostumbrado a sus requerimientos neuróticos, construyó en las afueras de Viena el más notable hospital psiquiátrico de Europa, Kirche am Steinhof, que se traduce por la iglesia en el manicomio. Llamada Iglesia de San Lorenzo por los vieneses, construida entre 1904 y 1907, obra maestra del gran arquitecto Otto Wagner bajo un lema: el paciente es un enfermo, no un ser castigado por el poder divino. En medio del manicomio, una hermosa iglesia que Franz Joseph mismo visitaba frecuentemente con el pretexto de vigilar los tratamientos. Yo, que soy médico psiquiatra, no puedo dejar de sensibilizarme ante tal sentido de lo humano en la terapia de los pacientes mentales, y que luego adquirió patentes de legitimidad
en todo el mundo. Dicho santuario, asilo, fue uno de los antecedentes más notorios de lo que con el paso de los años llamó institución antipsiquiátrica, aquella que fundaron los psiquiatras de avanzada Ronald Lane y David Cooper. Aunque por desgracia, circunstancias históricas hicieron que Hitler utilizara esa institución para el asesinato de discapacitados físicos y mentales, operación que llamó muerte caritativa o eutanasia, modelo de lo que luego fue la solución final y la matanza de 6 millones de judíos en las cámaras de gases. Estoy limitado por el tiempo con que cuento, de reflexionar sobre el perfil de Freud y su contexto, sobre un ser tan significativo, ese ser que por su propio decir agitó el sueño de la humanidad y permitió entender las grandes contradicciones humanas, entre lo que uno quiere y lo que hace, lo que nos gustaría y lo que provocamos, lo que ansiamos y lo que pretendemos haber logrado. Cuando llegó por primera vez a Estados Unidos, dijo, según la leyenda, no saben que le traigo la peste. Un barullo metafísico que gracias a su lucidez, Freud diagramó en una teoría explosiva para aquellos años de la Europa de fin de siglo. Ese imperio austrohúngaro que vivía los últimos días de la humanidad, según Karl Klaus, y a la vez un apocalipsis feliz, según el oxímoron de Hermann Broch. Ambos diagnósticos contradictorios y definitivos. ¿Hay acaso alguna posibilidad de aportar un pequeño granito de arena a esa larguísima, compleja y transitada historia del padre del psicoanálisis? ¿Es que no se ha dicho todo ya? Tal vez sí, pero quizás debamos ponerlo en lugar de los hombres que piensan y que en cada época se preguntan las mismas cosas, transitan los mismos miedos, plantean los mismos interrogantes. Porque como decía Aristóteles, el hombre necesita conocer y esa sed de saber es universal e intemporal. Se trata de una pulsión eterna y no queremos ni podemos abandonar esa obsesión justificante y alimenticia. Se trata cada vez de volver a saber. De ahí que festejemos abiertamente la presencia en cada ocasión de una celebridad como el sabio médico de la vienesa calle Bergaz. Un síntoma del prestigio y la presencia de Freud en el contexto cultural vienés es que el filósofo Ludwig Wittgenstein, que criticaba y rechazaba la teoría psicoanalítica, consideraba que Freud era uno de los pocos autores dignos de leer. De hecho, llegó a hablar de sí mismo como un discípulo de Freud. Lo admiraba por tener algo que decir, entre comillas, incluso allí donde su opinión estaba equivocada. Cuenta Ernest Jung que un día, habiendo comentado que debía ser apasionante vivir en una ciudad llena de ideas nuevas, se refería a Viena, claro, Freud se levantó de un salto y respondió con cólera: hace 50 años que vivo aquí, pero en cuanto a ideas nuevas, jamás encontré una sola. A pesar del sentimiento de rechazo que durante mucho tiempo sintió hacia Viena, cuando se vio obligado a salir de la ciudad por la irrupción de los nazis, dijo nada más llegar a Londres estas entrañables palabras: el sentimiento de triunfo debido a la liberación está demasiado mezclado a la tristeza, puesto que a pesar de todo he amado mucho la prisión de la que acabo de salir. También en Freud había en sus sentimientos una monarquía dual. Existen anécdotas sobre el humor de Freud que nos dan un rostro de su personalidad, un otro aspecto. Vean lo siguiente. La administración del Ministerio de Hacienda vienés le envía una carta en la que le señala que resulta extraño que un profesional cuya fama había trascendido las fronteras de Austria acreditara tan pocas entradas en su declaración de la renta. Freud inmediatamente responde: el profesor Freud se siente muy honrado de recibir una comunicación del gobierno. Es esta la primera vez que su excelencia ha tomado nota de mi existencia, cosa que deseo reconocer. Hay un asunto en el que, sin embargo, no puedo coincidir con el texto de la nota recibida. Mi reputación se extiende más allá de las fronteras de Austria.
No. Mi reputación comienza en las fronteras de Austria. Cordialmente, Sigmund Freud. En 1938, Freud y su familia recibieron 3 visitas de la Gestapo en su domicilio de la calle Bergasi. En la primera requisaron la vivienda y se llevaron todo el dinero de la caja fuerte, una suma considerable con el pretexto de que no había declarado lo suficiente Hacienda. De cara a este asalto, el único comentario del viejo maestro octogenario fue: ni yo mismo he cobrado nunca semejante suma por una visita domiciliaria. En la segunda visita se llevaron a la hija menor de Freud, Ana, por judía y por psicoanalista, que en aquella época ya se dedicaba a la profesión del padre. En la puerta de Bergasi fue colgada una esvástica y le retuvieron los pasaportes. Luego de tenerla un día encarcelada, Ana fue liberada. Es este episodio, junto a otros similares, los que decidió a Freud a abandonar finalmente Viena. 2 años antes había recibido el ofrecimiento del presidente de Estados Unidos para emigrar al país americano, y que Freud rechazó porque Estados Unidos era un error gigantesco. Eligió quedarse en Viena a pesar del avance del régimen nazi. Antes de su partida a Londres y por tercera vez, Freud es visitado por la Gestapo. En esta ocasión le solicitan al anciano Herr Doktor que escriba una carta de su puño y letra indicando que la Gestapo lo había tratado bien. Es entonces que Freud escribe la carta y agrega a dicha imposición esta frase: recomiendo calurosamente a todo el mundo la atención de la Gestapo. Se sabe que fue liberado por la policía nazi y se le permitió salir de Viena por medio de una impresionante suma de dinero que aportaron Marie Bonaparte, Andrea Luz Salomé y la familia Wittgenstein. Fue acompañado por Marta, su hija Ana, su muchacha de servicio y su colección de antigüedades. Su perrita Chau Chau, llamada Hofi, una presencia muy valorada por Freud, que en 7 años de convivencia lo acompañó siempre en su consulta, quedó en Viena. Freud solía asegurar que cuando un paciente llegaba a su consulta, lo primero que él hacía era fijarse en Schoffen, porque ella podía influir en estados de ánimo que él no era capaz de captar. Además, le servía de reloj. Cuando Schoffen se levantaba de su posición al lado de Freud, este sabía que la sesión había terminado. En Londres tuvo otra perrita, Lund II, que apenas convivió con Freud unos meses por la muerte de la. Otro aspecto de su personalidad que transparenta su tenacidad y su obcecada manera de ser es que, siendo un fumador empedernido de puros que le provocó un cáncer de paladar diagnosticado en 1923 y operado 33 veces hasta que terminó sordo del oído derecho, tuvo que usar una prótesis monstruosa que le dificultaba el habla. Aún así, no dejó de fumar, ni de escribir, ni de estudiar, ni de atender. La paciencia de fumar un puro se transformaba en la inquietud y la tenacidad de dar respuesta a los interrogantes últimos del ser humano. Cuando Arnold Zweig, desde Israel, quiso informar a Freud de que tenía en mente escribir su biografía, Freud respondió: recién hoy puedo disponer de tiempo para escribirle, urgido y asustado por su amenaza de querer convertirse en mi biógrafo. ¿Usted tiene tantas cosas mejores que hacer? No, lo valora usted demasiado como para poder permitir semejante cosa. Quien se convierte en biógrafo se compromete a mentir, a enmascarar, a ser hipócrita, a verlo todo color de rosa e incluso disimular su propia ignorancia, ya que la verdad biográfica es totalmente inalcanzable. Y si se la pudiera alcanzar, no serviría para nada. Sabia advertencia de Freud a un conspicuo escritor que mantuvo con él una fecunda correspondencia. Zweig había emigrado a Israel en 1933, cuando la llegada de Hitler al poder. Hitler es Charles Chaplin sin su talento, diría. Dada su condición de fervoroso antimilitarista e influyente portavoz del sionismo, se le fue entregado, no obstante, el Premio Lenin de la Paz. Comienzo a terminar.
Mi memoria de hoy seguramente es un intento de incluir a Freud en nuestro teléfono móvil, es decir, en nuestro hacer cotidiano, como un pensador único, un profeta inigualable y un ser humano excepcional. Esa capacidad, esa flexibilidad del psicoanálisis para dar respuestas posibles a nuestros interrogantes, sin pretender otorgarse la posesión de la verdad absoluta, es mérito inconfundible del detective del inconsciente. Ese pretendido pasaje, ese puente humano de proceso de transición del inconsciente, fuente lírica de la humanidad, como ha sido llamado, a la percepción consciente, es ambición y logro de un genio que a través de un pensamiento, sublimación y de una técnica, asociación libre, constituyó un logro insólito, que gracias a ello las actividades psíquicas superiores, tanto científicas como artísticas o ideológicas, pueden desempeñar un papel príncipe en la vida de los pueblos civilizados. Freud fue un investigador que nada tenía que ver con las virtudes vienesas tradicionales. El Samperay, como decía él, el abandono, la música como expresión más alta de la sensibilidad, el encanto de nata batida, bajo el que bien ocultaba su progresiva anarquía y decadencia, la negación de una realidad cada vez más sombría, el diseño de una cotidianidad ligera vivida subyacentemente como oscura y amenazante, el teatro como ocultación de la tragedia pugnando por llegar, todo aquello que Freud visualizaba como un huésped conflictivo y conflictuado, más que como un normal vienés de a pie, más como un habitante de un gueto que como un gustador de Sachertorte, como un intelectual insobornable, más que como cómplice vacío e insustancial al borde del abismo. Dispuesto a no colaborar por decreto con los sectores optimistas del pensamiento, como lo llamaba Martin Roberts, se puso como objetivo no callar y se negó a aceptar el imperio austrohúngaro como una especie de cápsula narcisista supuestamente autosuficiente, como dice Héctor Fiorini. Quizá la síntesis de este comentario es la frase de Berkovich. El complejo de Edipo es incuestionable como la ley de gravedad. Es decir, en la obra de Freud, el complejo edípico no solo es el gran organizador de la constitución subjetiva, sino base y cimiento de la cultura misma. Muchas gracias. Muchas gracias, Arnoldo. Siento que no podamos extendernos indefinidamente porque tu relato, tu descripción de esta vorágine que debió de ser la Viena del siglo no tendría fin y nos enriquecería permanentemente. Exactamente, no tendría fin. No tendría fin, no, es una confluencia de mentalidades y de tensiones también culturales que suponen, como bien has dicho, el contexto a partir del cual hay que entender a Freud. Yo me quedo con una idea que retomas de Bettelheim, esta idea de Freud, habría que entenderlo más desde el punto de vista del romanticismo que no de la ciencia pura, porque creo que a veces ha habido, la psicología académica ha criticado a Freud por poco científico y a veces nos vemos, ayer estuve a punto también de decirlo, nos vemos en la posición de criticarlo por demasiado científico o de criticarlo por demasiado cientifista, que no propiamente científico, mientras que el enfoque del romanticismo... Una cosa, me hiciste acordar, perdóname. Los filósofos de la época de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, sí, decían que cientificismo es aquella circunstancia por la cual los físicos japoneses felicitaron a los físicos norteamericanos por el éxito de la bomba en Hiroshima. Eso es cientificismo. Sí. Freud estaba lejos de eso, ¿no? Sí, sí, vamos, para Freud no cabía la idea de la ciencia sin conciencia. Eso es contradictorio con su pensamiento. Hay muchas cosas de las que has dicho que yo no podría estructurar en un comentario, porque creo que es
el fondo desde el cual podemos entender el pensamiento y la figura de Freud, también todo ese pensamiento revolucionario de muchos grandes autores de la época contemporánea. Me quedo, yo sí recomendaría, me permito, tengo la osadía de recomendar a un autor que has citado varias veces y cuya obra, la del mundo del ayer, has repetido en algún momento, que es Stefan Zweig, porque creo que de lo que yo conozco y de lo que yo ya he podido leer, mínimo con respecto a lo que nos puede ilustrar Arnoldo, la obra de Zweig yo creo que transmite muy bien el ambiente de la época. Bueno, tiene una biografía sobre Freud. Sí, en la del mundo del ayer no habla de Freud propiamente, pero el ambiente de la época y de la fin de siglo, la Viena fin de siglo, me parece que viene muy bien recogido y retratado en ese trabajo. Bueno, decíamos lo de la idea de no preguntemos a nadie el camino, que conoce el camino, porque eso nos impide perdernos. Claro. Lo importante que es perderse, llegar a esos claros del bosque. No hay texto sin contexto, es lo que empezabas diciendo y que has ilustrado de forma muy completa y minuciosa con todo este repaso. Vosotros no sé si lo habréis llegado a ver, pero ha quedado un tocho de folios mucho mayor que el que ha leído. Ese contexto para entender, para situarnos, la palabra entender yo creo que no es la adecuada, para situarnos dentro del ambiente cultural y del pensamiento del maestro, es total, es completo, es innumerable, tal como nos lo traía, que yo siento que cada vez me da más reparo haberte interrumpido. Yo no sé si tenemos que tener más ocasiones. Bueno, me quedo también con la idea de la mitología. Yo cada vez tengo más interés por la mitología. Lévi-Strauss demostró varias veces que la mitología en realidad estaba indicando un sistema de pensamiento, es decir, que la mitología no es una colección baladí de historietas, sino que tiene que ver con un sistema de pensamiento diferente al que nosotros manejamos en la actualidad. Es decir, de hecho ahora se rechaza la mitología, lo que nos lleva a recibirla desde lo subjetivo. Es decir, la mitología se nos cuela puesto que la rechazamos. Como decía Freud alguna vez, lo que se expulsa por la puerta retorna por la ventana, y muchas veces sin darnos cuenta. La obra de Krauss, también esa de los últimos días de la humanidad, como obra profética de lo que se avecinaba. La idea de que la verdad como absoluto no existe, es decir, claro, después de tanto postmodernismo que ha venido a cuestionar todas las bases de nuestras seguridades, seguro que afortunadamente, es decir, que esas bases de supuesta firmeza tenían que ser cuestionadas, pero nos vemos en la necesidad de volver a sustentarnos en algo, es decir, dónde nos apoyamos. La verdad como absoluto no existe, lo cual no quiere decir que no exista de ninguna forma. Okay. A mí me gusta decir eso, la verdad absoluta no existe, pero existen mentiras evidentes. Y eso es lo que de alguna forma nos lleva, volviendo un poquito a lo que hablábamos ayer, nos lleva a la autenticidad. Es decir, por ahí es por donde tendríamos que buscar nuestra verdad, y una de las cosas que nunca se podrán negar a Freud es que desde el principio al fin fue absolutamente auténtico, fue el mismo. A veces incluso para lo malo, pero bueno, yo creo que hay que perdonarle por la gran importancia que tuvo, lo que aportó y la parte buena de su pensamiento y de su aportación teórica, práctica e ideológica. Bueno, no voy a repetir más cosas de las que tú has dicho, me quedo con algunas porque me han llamado más la atención. Claro, a mí me toca mucho Wittgenstein, como ya bien sabes. Una vez, uno de los primeros artículos que yo escribí cuando me interesé por Wittgenstein era, lo titulé Wittgenstein, discípulo de Freud y crítico del psicoanálisis. Sí, sí. Sí, que era, bueno, era bastante crítico más que del psicoanálisis, yo creo que del psicoanálisis entendido como dogma. Esa postura. Wittgenstein también, en otro aspecto, no voy a negar
la genialidad de él. Pero otro aspecto era un negador sistemático. Hay una anécdota que es notable en ese sentido. Él llama a sus hermanos, él está en Londres, y llama a sus hermanos en Viena en el momento en que Austria forma parte, digamos, del régimen nazi ya. Llama a sus hermanos y les dice, no se preocupen, el apellido Wittgenstein no puede ser perseguido por su poder moral, por su poder económico, por su fuerza. Mirá lo que resultó. En la familia... No todo lo veía con lucidez. No, pero vamos, la familia Wittgenstein no fue propiamente perseguida. La familia Freud sí. ¿Cómo no? La familia Wittgenstein. Los hermanos, sí. No perseguidos, no llevados a campo de concentración. No. Pero perseguido, sí. El hermano, el manco, el que fue luego manco. El Pablo, el que perdió, el pianista. Exactamente. Un hermano de Wittgenstein que perdió en la mano en la Primera Guerra Mundial y que con una sola mano, con la izquierda, por su poder económico, encargó a varios de los grandes compositores de la época, Prokofiev, Ravel, Miló, varios, ¿no? Un concierto para la mano izquierda. Y hay un famoso concierto de Ravel para la mano izquierda que se toca usualmente y que la tocó él por primera vez. Que dicen los expertos que es un concierto de piano muy difícil de interpretar, incluso para pianistas que tengan las dos manos. Sí. Y ya un poco por... Bueno, hay una pregunta que... Él sabe que yo soy muy melómano. También, no solamente yo sé que él es virginiano, sino que yo soy muy melómano. Por eso un consejo que siempre le doy a los que les gusta la música y a los que pueden soportarla, le doy siempre un consejo que para mí es vital. Hay una ópera de Arnold Schoenberg que se llama Moisés y Aarón. Es una ópera donde lo que está expresado de una manera, de una lucidez, digamos, luminosa, vale la redundancia, es el choque entre la imagen y el pensamiento. Hasta dónde lo iconográfico puede servir o no servir para dar un mensaje a un pueblo. Esa ópera es conmovedora. Yo se la recomiendo a cualquiera que le guste la música y al que le guste pensar. Esto es lo que quería decir, ¿no? Pero, y si no te gusta la música dodecafónica... Lee el texto. Todas las versiones vienen con versión subtitulada. Me gusta. El texto solo vale, eso es lo notable. Que el texto de Moisés y Aarón vale por sí mismo, ¿no? Como reflexión filosófica, digo, ¿no? Para terminar la duda que bueno, yo leí también en su momento esta idea, esta anécdota de Freud firmando el documento y recomiendo a la Gestapo calurosamente a la atención de la Gestapo a todo el mundo. Luego he leído que no, que es más leyenda que real, que no llegó realmente a escribir esto, sino que es más invento, no sé si de Ernest Jones, su biógrafo más conocido o no. No, Jones no fue precisamente prolijo en su biografía de Freud, pero yo creo que lo que estás diciendo tiene alcances mucho mayores. Es decir, yo creo que nada es absoluto. Entonces, si alguien viene y dice, y a lo mejor Freud no fue lo que dijo, a lo mejor dijo otra cosa, hay mucha gente que lo empieza a creer. Es decir, que estamos digamos, en una civilización de relativismo donde todo puede ser cuestionado. Yo no sé si Freud lo dijo o no lo dijo, pero la leyenda lo dice, ¿no? Como hay una de esas imágenes que todos tenemos grabado en la retina, que es Freud subiendo a un avión. Recordaréis la fotografía. Bueno, Freud no se fue de Viena en un avión, sino que se fue en tren. De hecho, Heinz Kohut narra que él estaba en la estación, Kohut se fue después, pero que estaba en la estación cuando vio irse a Freud en el tren desde allí. Freud se fue un día antes de que la Gestapo fuera buscado. La Gestapo cayó a la consulta un día después que Freud se había ido. Y ya para terminar, una pregunta, más que nada es un pensamiento que a mí me inquieta, me corroe. Gustav Klimt, que es uno de mis pintores favoritos, esa idea de la tendencia de Adolf Loos, pero muchos otros, en contra del ornamento,
Gustav Klimt sería todo lo contrario. Es decir, Gustav Klimt es que se deshace en ornamento. Sí, sí, pero ¿Cómo te explicas tú eso? yo creo que el ornamento para Klimt, creo, Ajá. que el ornamento para Klimt eran los vestidos de las mujeres. A él le gustaba verlas desnudas. No obstante lo cual, digamos, ha pintado algunas mujeres con unos trajes espectaculares. A la hermana de Wittgenstein. A la hermana de en varias Wittgenstein entre ocasiones. ellas, claro. Pero él en realidad le gustaba, él lo que ha descubierto en realidad en Viena y lo que provocó una reacción de la burguesía vienesa fue los desnudos. Sí. Sí, tenía un cuadro, bueno, no sé si es un Y el rendir, que se lo dedico a mis críticos y que es una mujer mostrando de manera ostensible sus Exactamente. posaderas. exactamente, Y eso era lo que le dedicaba a sus críticos. exactamente. También como en las pinturas que hizo para la secesión, pintó a Gustav Mahler vestido de una armadura como si fuera un soldado, ¿no? Que también irritó a los burgueses, porque Gustav Mahler en ese momento era un judío castigado por la burguesía. Es decir, que él tenía actitudes francamente insurrectas en su pintura, ¿no? Por otro lado, era un maravilloso pintor de colores y de vestidos, ¿no? Bueno, con esto, perdonar también mis intromisiones de cosas más propias mías, que de pronto Todos son cosas propias, Carlos. la curiosidad, sí, pero puede haber cosas más de interés general que tienen que ver con la figura de Freud y con el psicoanálisis y nuestra visión del psicoanálisis. Pasamos a las preguntas, tanto de la audiencia aquí presente como de los colegas que están conectados vía... Espero que las preguntas tengan que ver con la mitad que leí y no con la mitad que no leí. No, mejor con la mitad que no leíste y así sale a la luz. Ah, bueno. Es verdad. Perdón. Tenemos, importante entrar su nombre. Jiménez Castro a todos. Buenas tardes, qué lindo volver a estar por acá de regreso. Gracias por estos espacios tan nutritivos desde Lima. Buenas tardes. Excelente y literaria exposición, enhorabuena, muchas gracias. Propiamente pregunta no tenemos de momento, de Antonio. Todo lo que ustedes siempre quisieron saber sobre la Viena circular y no se atrevieron a preguntar. Bueno. Pues, yo sí tengo una pregunta. Bueno, lo primero que estoy de acuerdo con Carlos que... ¿Te molesta sacarte la mascarilla un minuto? Sí. Sí. Tienes una excusa. Bueno, primero decir que estoy de acuerdo con Carlos que era tan rico el contenido del texto que parece como que faltaría seguir. Y una duda que yo siempre he tenido es, porque he leído, y a lo mejor me equivoco, pero creo haber leído en varios sitios que Freud tardó mucho en decidir irse. ¿En qué? En decidir marcharse. No entiendo. Tardó mucho en tomar la decisión de abandonar Viena. Ah, claro. Claro, aparte de las... 3 visitas de la Gestapo. Sí. Yo con la primera visita hubiera estado en Dinamarca. Por lo menos. Aparte de las razones, me imagino, obvias de por qué no se fue, porque a uno le cuesta irse de donde está. ¿Por qué tardó tanto en irse? ¿Por qué qué? ¿Y por qué tardó tanto? ¿Por qué qué? ¿Por qué tardó tanto? Ah. Yo no hubiera tardado tanto, te puedo contestar así. Yo no hubiera tardado tanto. Yo creo que él estaba muy enamorado de Viena. Lo que dijo cuando llegó a Londres son de las cosas más entrañables que ha dicho Freud en su vida. Que había amado la cárcel en la que vivió. Eso tiene un sentido muy trascendente en realidad en la vida de Freud. Él no quería vivir en otro país. Él amaba Viena a pesar de todas las contradicciones, a pesar de que cuando Mahler en Estados Unidos le contaron lo que estaba pasando en Viena, él ya se había exilado. Viena dijo, Mahler dijo, yo antes de morir voy a volver a Viena, porque en Viena las cosas suceden 20 años después que todo lo demás. Yo creo que Freud pensaba que las cosas iban a suceder 20 años después y no se dio cuenta que iban a suceder al día siguiente. Eso es lo que creo que debe haber sido una de las razones. Era muy terco. Freud era un ser convencido de sí mismo. Y en ese sentido, si él decidió que no se iba a ir, cosa que dijo explícitamente,
lo dijo explícitamente, no me voy a ir de Viena, sea como sea, lo dijo explícitamente. ¿No? Pero cuando ya ¿cómo se llama? Marie Bonaparte y las autoridades del psicoanálisis internacional y todo le pidieron, por favor, que tome la decisión de irse, al final cedió. Y yo creo que cedió, a mi modo de ver, porque daba por terminada su vida. Porque ya consideraba que su corpus teórico había terminado, finalizado, y ya ahora era cuestión de que sus descendientes se encargaran de llevarlo adelante. Yo creo que cuando llegó a Londres ya era un viejito, digamos, ¿cómo podría decirlo? Entregado, un viejito entregado. Que había entregado la cuchara. Pero una de las... a mí me conmueve mucho la expresión de Freud, porque yo lo metaforizo a través de haber dejó todo. En Viena dejó todo. Pero yo lo metaforizo a través de la perrita. A mí Coffee me enternece. Y cuando un psicoanalista se permite el lujo de estar 7 años atendiendo pacientes con la perrita al lado, y la perrita es la que le marca la sesión cuando termina y cuando no termina, me parece sensacional. Sea leyenda o no, me parece sensacional. Creo que no es leyenda. Creo que él lo ha explicitado totalmente. Una de las cosas que más le dolía en dejar Viena era dejar su perrita, dejar a Joseph. Sí, quería también subrayar la importancia de lo que tú has señalado bastante en esta conferencia de hoy, que es el contexto también del antisemitismo de la época, el contexto de cómo, bueno, pues cómo seguir a día y realizar una obra intelectual de importancia en un ambiente tan adverso como el de Viena, y que además se fue complicando cada vez más según pasaba el tiempo. Bueno, desde el momento de la anexión de Austria a Alemania ya era de vida o muerte. Me llama también la atención, en otro orden de cosas, lo que pasaba con Gustav Mahler, que era muy reconocido como director de orquesta, era el director de la Filarmónica. 10 años de la ópera de Viena. Sí, pero como músico no era reconocido. No era reconocido dentro de las fronteras. Le pasaba como a Freud, era reconocido a partir de la frontera. Sí, era más reconocido fuera que dentro. Estados Unidos era reconocido, por ejemplo. Sí. Pero Mahler sufrió las mismas instancias antisemitas que sufrió Freud y que sufrieron todos ellos. Porque lo que se dio, por circunstancias que he explicado, se dio la presencia de una intelectualidad judía muy notable. Todos ellos, de una u otra manera, sufrieron ese antisemitismo. Muchos se fueron, muchos se suicidaron, muchos murieron. Has dicho Judenfresser. Judenfresser era la expresión que se usaba en ese momento. Lo poco de alemán que sé es el Fresser, es lo que se dice el Fressen, es el verbo comer, pero los animales. Ya, esto es comer judíos. Los animales. Esto es comer judíos. Esto es comer judíos, pero como un animal, ¿no? Que come personas. Bueno, Hitler en todos sus discursos no hablaba de los judíos como seres humanos, hablaba como animales. Ya. Como animales. La expresión, yo no me acuerdo en alemán cómo era exactamente, pero que venía a ser algo así como un piojo. Más preguntas. Observaciones. El silencio me da... Ahí hay una pregunta. Yo me preguntaba, bueno, primeramente agradecer la conferencia. Agradecer la conferencia primero. Pues agradecer la conferencia. Yo tengo auriculares acá, ¿eh? Trato de oír lo mejor posible. Vale. Yo me preguntaba en todo este aspecto histórico, o sea, porque, bueno, yo tengo la imagen, o al menos así la he podido integrar, que Freud en su momento fue alguien cuando joven, muy abierto, muy innovador, y que al momento en que iba pasando el tiempo, pues se fue haciendo un poco más cerrado, un poco más cuadrado en su teoría, en sus certezas, o al menos pareciera esa ser la imagen. Y al escuchar como esta historia llena de dificultades, de eventos sociales tan traumáticos, la Gestapo ahí persiguiendo, teniendo que mudarse de casa, el abandono del perrito,
no sé si también todos estos traumas sociales pudieron haber repercutido en la teoría de Freud, ¿no? Y en que él se fuera encapsulando. O no sé, pensaba en esto, quería ver qué opinaba. Mira, yo creo que son maneras de sentir que todos tenemos múltiples, ¿eh? Pero yo pienso que Freud no era abierto. Yo pienso que era un viejo terco. Lo que pasa es que tenía una genialidad en su pensamiento tan notable que la convicción que tenía de sí mismo, cualquiera de nosotros la podría justificar. Lo que no quiere decir que haya sido abierto. Por el contrario, creo que fue bastante dictador y con sus mismos seguidores, con los mismos seguidores. Por algo tuvo tantas dificultades en la Asociación Psicoanalítica de Viena. Decisiones y decisiones y decisiones, permanentemente. Yo creo que lo que pasa es que él estaba... En ese aspecto para mí no es crítico, es admirable. Estaba convencido de que estaba llevando una verdad adelante. Su verdad, pero era la verdad para todos. A mí me gustaría complementar con la idea de a lo mejor de un pensamiento rígido o conservador. No, en lo que es respecto a sus discípulos y a conocidos era intransigente, absolutamente intransigente. Él decía que era un judío liberal, Pero que era un viejo liberal. En la elaboración de su obra sí que fue un continuo renovador de su propio pensamiento. Es decir, eso sí que no termina. Los últimos, a mí me maravillan los últimos trabajos publicados en el año 38, pero sí, grandes aportaciones que en muchos aspectos iban en contra de cosas que había dicho antes. Pero sí, ahí no dejó de ser. Mira, el último libro de él, casi un libro testamentario, que es Moisés y el monoteísmo, es un libro totalmente irreverente con la concepción judía de Moisés. Es decir, que su amplitud lo llevó incluso a poner en cuestión sus propias convicciones. Hablado del Moisés egipcio, ¿no? Claro, exactamente. Pero eso es en su obra. Su obra me parece muy bien que ahí veas la apertura, sin duda, sin duda. En la actitud humana no. Tenemos una pregunta de Antón. Dice, muchas de las aportaciones de Freud son cuestionadas por psicoanalistas postfreudianos. Según su criterio, ¿qué aportaciones son incuestionables? Voy a contestar una barbaridad. Todo Freud es incuestionable. Porque para mí lo que está en juego no es una teoría particular o una mirada singular sobre determinado aspecto, el complejo de Edipo, la técnica psicoanalítica, qué sé yo, las identificaciones. No, yo creo que Freud forma un corpus teórico muy sólido y yo creo que todo es absolutamente válido. Uno luego podrá poner signos de interrogantes sobre sus determinados aspectos. Yo creo que Freud era de los que no creía que había puntos finales, sino puntos suspensivos. Yo creo que hay que poner puntos suspensivos y pensar. Pero para mí, digamos, no podría señalar en particular que digan que el complejo de Edipo es como la ley de gravedad, es determinante, ¿no? Pero hay muchos aspectos del pensamiento freudiano. Hay que hablar de la función de vida y la función de muerte que ha dado lugar a una bibliografía extensísima al respecto, ¿no? A mí me parece que muestra la... Bueno, son muchos, pero no voy a... Voy a prescindir... No vas a dar jabón a papá. No más, ya está. No, obviamente. Pero hablando de estos aspectos del carácter de Freud, es un elemento, yo coincido, obstinado, pero al mismo tiempo obstinado porque yo creo que él probablemente pensase, o en lo que pensaba más allá de los medios que tenía y de lo que se decía. Yo siempre que trabajo la obra de Freud digo, hay que pensarlo como hombre de su tiempo, pero como dice Castoriadis, como un gran pensador, siempre pensaba más allá de sus medios. Y uno puede ver eso en la obra de Freud, por ejemplo, en la defensa obstinada que hizo a lo largo de su vida y hasta el día de su muerte de Totem y Tabú de la obra. Obra que se apoya ya en teorías que ya estaban en su momento
empezaban a estar desestimadas, ¿no? Claramente, y el darwinismo, ¿no? Sin embargo, él insistía y insistía, y uno se pregunta, ¿por qué insistía? No porque no supiese los cuestionamientos que había. Y hay grandes lecturas que se hacen, por ejemplo, de Moisés, donde Moisés retoma todo el Moisés en tema relación a Totem y Tabú. con Totem y Tabú, Claro. donde hay una, qué sé yo, hay muchas relecturas muy interesantes de Moisés, como puede ser la de Richard Bernstein o de Yerushalmi, donde claramente plantean que hay una teoría de la tradición detrás de su defensa de las teorías lamarckianas. Es decir, la cosa es cómo leemos a Freud hoy también, ¿no? Y por qué Freud por ejemplo, por qué se obstinaba en defender, ¿no? Efectivamente, un hombre que estaba muy al día de los desarrollos científicos de su época. Con lo cual, yo también apuesto, no a la incuestionabilidad en el sentido de una repetición literal y un poco interesante, sino a la importancia de repensar a Freud, ya que estamos en un... Como bloque. O como bloque, o de repensar lo que este tipo se planteaba, o repensarlo por partes, o como sea, pero donde pensar que él estaba planteándose cosas que iban más allá a veces de los lenguajes, o de las terminologías, o de las ciencias que usaba para pensar lo que estaba pensando. Él instaura y abre un campo de pensamiento, o sea, el psicoanálisis, que digamos, funda más allá de los contenidos concretos que puede haber desarrollado. Yo tengo la idea, Ariel, que los alemanes, cuando decidieron darle a Freud el premio Goethe de literatura, en realidad estaban haciendo un dribbling futbolístico. Como no se podía aceptar su teoría, su corpus teórico real, entonces lo que se trataba es de dar un paso al costado, y bueno, vamos a premiarlo porque el estilo literario de Freud es fascinante, pero vamos a premiarlo por esto. Nunca en Alemania se lo premió Freud por nada más que por literatura, nunca por pensamiento. Has dicho lo de cómo leer a Freud hoy. Precisamente el ciclo que hemos planteado este año va un poco con esa idea. Y yo subrayaría también ante la gente más joven, ya no solo cómo leer a Freud, sino la importancia de leer a Freud. Y, la frase que algunos ya me habrán oído repetir, a riesgo de ser pesado, es: podemos estar a favor, podemos estar en contra, pero no podemos estar sin Freud. Es la base, el origen de todo el desarrollo psicoanalítico posterior. Y frente a algunos relacionales, colegas relacionales, que dicen, no, tenemos que elaborar una teoría diferente, yo diría, no, si acaso surge totalmente diferente, si acaso surge, pues ya lo iremos viendo, pero tampoco hay que esforzarse en eso, sino que tenemos que seguir leyéndole para criticarle y para aprender, o para aprender. Sobre todo para aprender, exacto. Yo me hizo acordar lo que dice Ariel, una humorada, un chiste que le gustaba a Freud muchísimo y que seguramente influyó en Moisés, en su última obra, en Moisés y el monoteísmo. Dice que un padre le dice al hijo, No, sigue, perdón. Que un padre le dice al hijo, ¿qué aprendiste de Moisés? Eso dice, aprendí que es hijo de la princesa de Egipto. Y dice el padre, ¿cómo la princesa de Egipto? La princesa de Egipto lo encontró en el agua. Ah, eso dice ella. Hay una pregunta que nos van a hacer en directo. ¿Se puede? Buenas. Sí. Mucho gusto desde acá de Barranquilla, Colombia, interesado en esta nueva charla. Es un placer haber asistido. Y mi pregunta va un poco con la anécdota de los cientificistas de la bomba atómica, es decir, que se felicitan por el éxito de los japoneses a los alemanes, pero entonces la pregunta va dirigida a esa mirada que Freud tenía en sus comienzos de querer ser tener una explicación científica del proceso mental, ese famoso proyecto de la neurología para psicólogos o psiquiatras, o la no me acuerdo el nombre exacto, pero el proyecto era basado en un modelo del positivismo que tanto evolucionó con él ese pensamiento, digamos, cientificista, y cómo se mira en ese momento, en el momento posterior de Freud, en su evolución.
y por qué quería de pronto tener esa, es la pregunta que hago por esa biografía tan conocedora que hace usted. ¿Por qué tenía ese interés en esa mirada de lo científico y si eso persistió o lo elaboró de una manera más adecuada a la realidad del pensamiento? Gracias. Bueno, gracias a usted. Yo creo que Freud estaba preocupado particularmente por ser un científico. Es decir, todo lo que yo pude decir sobre la amplitud del mundo o del entorno de Freud no significa que él no haya estado particularmente preocupado por ser un científico, porque tenía como, digamos, como enemigos o como seres que discutían su teoría, puros la ciencia de la época. Entonces él necesitaba convencer a través de mecanismos de convicción, digamos, puestos en lo científico y no en lo paracientífico. En consecuencia, su preocupación mayor yo creo que era ser aceptado por aquellos que lo cuestionaban. No sé si con los años eso dejó de tener importancia y en realidad le dejó de importar tanto, pero creo que toda la lucha de Freud fue por ser aceptado por un medio ambiente científico. Para eso había que ser científico también. Y eso no ha cambiado mucho, ¿no? Es decir, la ciencia sigue mirándose a la psicoanálisis como un pensamiento precientífico dentro de esos cánones estrictos que no permiten es la amplitud de las ciencias como tales, ¿no? Es la mirada de una ciencia más abierta del espíritu como es la mirada a las humanidades y a las ciencias sociales, ¿no? Entonces creo que eso pues hace que se haga tan importante trabajar en esta línea de ampliar las fronteras de lo científico, creo yo. Gracias. No, yo estoy de acuerdo con eso, pero mire, le voy a contar algo que curiosamente me lo dijo en un congreso en Jerusalén un periodista colombiano. Me dijo, ustedes los argentinos tienen una ventaja porque tienen en su haber literario, en su haber intelectual, a un escritor como Roberto Arlt. Y Roberto Arlt fue autor de un pensamiento que el psicoanálisis debiera asumir plenamente. 2 más 2 son 4, pero qué rabia me da. Buenísimo. Yo quería, no sé si hay alguna pregunta. Quizás en nuestra época sobrevaloramos lo científico, dice Jesús Muñoz. Si en esta época lo sobrevaloramos los científicos. Sí, que quizás estamos sobrevalorando en nuestra época. No lo sé. En mi particular mirada, yo no sobrevaloro lo científico, al contrario, lo pongo entre paréntesis. Pero supongo que la ciencia tiene su importancia. Yo también he podido vivir gracias a la ciencia, y eso no se cura así nomás, como decía Cortázar, ¿eh? No se cura así nomás. Pero yo no creo que haya digamos, un énfasis en lo científico. Creo que hay un énfasis de algunos pensadores en el cientificismo, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Sí. En relación a esto, Gracias. en relación a esto mismo de lo científico, porque esto de cómo sobrevaloramos hoy en día, me hace pensar que realmente, al menos en mi experiencia y por lo que he podido encontrar, en la facultad de psicología rara vez se enseña psicoanálisis precisamente porque carece de muchos de los patrones a los que se tendría que ajustar cualquier disciplina científica, ¿no? Y en relación a eso, yo creo que el principal mérito del psicoanálisis no está en si eso no es ciencia, porque es actualmente el argumento con el que se desprestigia, ¿no? Sobre todo también a Freud, sino que es una protociencia, o sea, tiene la capacidad de en algún momento poder llegar a serlo, ¿no? Y yo creo que eso es lo realmente valioso, más que ya lo sea o que no lo sea, sino que tiene la intención ya Freud cuando lo hizo en su momento de que, joder, de que nos esforcemos para que pueda llegar a serlo. A lo mejor Freud fue un protocientífico que veía, como visionario que era, veía las cosas más lejos que nosotros. Puede ser que llegue a ser una ciencia, no estoy seguro. Pero más allá de eso, el valor es que no me importa, a mí la palabra científico no me dice nada particular.
le dice una palabra como cualquier otra. Naturalmente que la ciencia tiene que ser evaluada en su validez, pero no considero que el psicoanálisis tenga que ser permanentemente cuestionado porque es o no es científico, porque se puede o no puede manejar elementos de rigor. Yo creo que el psicoanálisis es una búsqueda de un sentido de la vida, una búsqueda de una explicación sobre lo que nos pasa, cómo nos pasa, a dónde llegamos cuando nos pasa. Estamos en una investigación sobre el psiquismo humano, no sobre una suma que 2 más 2 son 4, no. Más aún, Dostoyevsky, 2 más 2 son 5, nunca 4. Claro. Quería hablar sobre esta idea que has dicho de la presencia cada vez más obstinada de Freud. Creo que es cierto, y como muestra, me gustaría señalar que todos los años aparecen 4 o 5 refutaciones, 4 o 5 libros refutando el pensamiento de Freud, lo cual me parece que en estos tiempos... Y 4 o 5 refutaciones de Marx, y Sí. 4 o 5 refutaciones de Hegel, Sí. y 4 o 5... Claro. Si en lugar de refutarse Es dedicaran parte de a un hacer su mundo propia obra, refutante. dice, bueno, ¿por qué no, en lugar de refutar, no elaboras tu propia obra que los deje arrumbados porque tú has alcanzado unos conocimientos? Porque a veces la que- genialidad no es común, Mm, es bastante infrecuente. mm, Yo supongo que muchos de los que cuestionan a Freud son seres válidos, que están, digamos, interrogando con un sentido ecuánime y valioso en algún aspecto, pero muchos de los que cuestionan a Freud es un reflejo condicionado de una situación ideológica que nada tiene que ver con el psicoanálisis, tiene que ver con la política, tiene que ver con la ideología que militan dentro de determinados movimientos, sobre todo los movimientos populistas. En fin, eso es otra cosa. Es otra cosa. Todavía podemos tener unos minutos para una pregunta más, comentario. Bueno, yo de cualquier manera les quiero agradecer mucho su presencia y agradecer también a Ágora por esta nueva invitación que me han hecho. Encantados de haberte recibido. La próxima vez leo la otra mitad. Sí, o la próxima vez planificamos una actividad que empiece a las 5 de la tarde. Lo vemos todo. Un maratón vienés. A mí no me asusta. No me asusta. Hay un comentario aparte. Nos hemos centrado mucho en Viena, es lo habitual, pero vamos, todo el imperio austrohúngaro fue un hervidero cultural de gran... Y lo he dicho yo, cantar el himno en 13 idiomas distintos te da una pauta de lo que puede significar el imperio austrohúngaro, naturalmente. ¿Y cómo hacían para entenderse? No lo sé. No sé si se entendían. Se entendían en alemán, creo. No creas, no todo. No todo. No todos, no los eslovenos, no, los bohemios, no, era complicado. Era complicado. Pues Aparte, estaban en un imperio. Sí, sí. Estaban en un imperio sí. donde gobernaba un viejito fantasmal que no se sabía qué hacía, que estaba más metido con la mujer que con el imperio. Era todo muy, muy irregular. Muy irregular. Pero esa Viena, insisto, dio lugar a una creatividad que yo no creo que haya habido en la historia de la humanidad algo igual. A veces pienso en París como posibilidad de competencia, pero sigo pensando que la Viena a fin de siglo ha dado lo mejor que ha dado el ser humano en la historia del desarrollo. ¿Y Atenas? ¿Qué me dices de Atenas? Está muy lejos. Bueno, Arnoldo, muchas gracias por tus palabras. Freud me hubiera matado con esta respuesta. Sí, porque Freud era adorador de Atenas. Muchas gracias, Arnoldo. Aplausos de nuevo.